Se va a hablar a continuación es un tema importante, ¿no? Es un tema del que me parece que muchos no estamos enterados, hablando como medios de comunicación también, ¿no es cierto? Es un tema que puede llegar a afectar de repente, para empezar, obviamente, al sector de empresarios privados, a comerciantes, a la población en general. ¿Cuál es la situación? ¿Qué es lo que está pasando, por favor? Y su visita es por esto en específico, ¿no? Conversenos, por favor. Bueno, vamos a topar un tema que seguramente de repente es un poco escamoso, precisamente porque afecta a los intereses departamentales. Toda vez que está en juego, por ejemplo, la veracidad de dos instituciones como lo son Zona Franca y Aduana. Al momento nosotros tenemos una denuncia, hemos tenido una denuncia, por ejemplo, de que se han comisado mercaderías y que habían sido internadas justamente en recintos militares. Eso es penado por ley, ¿no es cierto? No se puede hacer eso, entonces nosotros también voy a pedir que a través del canal acá Unitel se pueda hacer una investigación, ¿no? Para que se vea realmente dónde está esa mercadería. Nosotros entendemos de que según la denuncia podría estar en la guarnición militar. Sin embargo, yo creo que habría que hacer esto posteriormente, de repente, hacer una entrevista tanto al gerente de aduana como al de Zona Franca también para ver dónde están estas mercaderías, cuál ha sido realmente o dónde se encuentran, ¿no es cierto? Para que sepamos. Y como yo le decía, esto es penado por ley, no se puede hacer, ¿no? Hemos visto lo que pasó en Oruro hace pocos días atrás, ¿no es cierto? La presidenta estuvo justamente allá en los recintos donde se guardaban mercaderías, en recintos militares, y ella estaba bien bastante enojada de esto porque esto no puede ser. Y esto, como le dije, es penado por ley. Bueno, ¿desde hace cuánto tiempo se conoce que podría estar sucediendo esto? Porque, claro, se supone que dentro de la ley, Sofra debe otorgarle un espacio a aduana, ¿no es cierto? Brindarle el espacio para que aduana pueda dejar la mercadería en este lugar. Sin embargo, ¿qué podría estar pasando? ¿Por qué no estaría en Sofra en este caso y por qué estaría en los recintos militares? Yo creo que hay un entrehecho acá. Sí, sin embargo, es verdad que Sofra debe ofrecer un ambiente para que las mercaderías que son decomisadas puedan ir allá. Sin embargo, la ley indica también que aduana tiene que pagar por ello, ¿no es cierto? Los ambientes que están allá no son justamente para nadie, es gratis, claro, ¿no es cierto? Entonces, aduana no sé si tiene el dinero para poder pagar y alquilarle a Zona Franca el ambiente para poner sus mercaderías decomisadas justamente allá. Pero la ley justamente indica eso. Deben estar en ambientes de Zona Franca cualquier mercadería que sea comisada por aduana, ¿no es cierto? Y quisiera topar otro aspecto también que me parece muy importante. Aquí, por ejemplo, yo creo que justamente el entrehecho entre las dos instituciones es la intromisión de aduana, ¿ya? Para, inclusive están sacando a Zona Franca de todas sus actividades operativas. O sea, hay una intromisión, hay una injerencia prácticamente a aduana y que nosotros como empresarios privados no lo estamos viendo de buena manera, ¿no? Nosotros vamos a manifestarnos, seguramente en la próxima semana vamos a analizar bien esto, está perjudicando bastante el quehacer del empresario y el comerciante acá en Cobija y en el departamento Pando. por supuesto necesitamos saber por qué se llega a esa definición, intromisión, qué es lo que está pasando, qué es lo que aduana está haciendo con Sofra que pueda llegar a perjudicar no solamente al sector empresarial, ¿no es cierto?, sino también al comercial, a la población en general. Bueno, debe indicar que hoy en día, por ejemplo, la Zona Franca se está dedicando simplemente a recaudar. El que impone todas las políticas está haciendo aduana. Aduana está haciendo su agosto como le da la gana, sin siquiera consultar a los empresarios privados, quienes somos nosotros que le damos vida a la Zona Franca, no es aduana. Somos los empresarios, los comerciantes que traemos nuestra mercadería, que les damos vida, le damos vida no solo a Cobija, no solo al departamento Pando, sino a toda la gente que trabaja allá. Por lo que le digo que aduana está haciendo una intromisión, injerencias dentro de las funciones que tienen que ver con Sofra, justamente porque ellos están controlando y ya son los que nos controlan más
a los empresarios, que es justamente zona franca. Y el papel de aduana es simplemente controlar la documentación. Ellos se han metido, por ejemplo, ahorita han sacado algunas reglamentaciones que nos, por decirle al empresario, es algo más burocrático. ¿Ya? Han impuesto algunas reglamentaciones que nos obligan a nosotros, inclusive, qué sé yo, una tuición que es prácticamente la zona franca, ellos se la han agarrado, ¿entiendes? La zona franca es la que tiene que hacer todo esto. Hoy en día, el papel de la zona franca lo hace aduana. Aduana debe estar afuera de la zona franca, no debe estar adentro. Ese es el papel que tiene que jugar aduana. Por ejemplo, en el kilómetro 19, al otro lado tendrían que tener sus instalaciones aduana para hacer el papel que debe hacer, justamente controlar la mercadería que sale de la zona franca al resto del país nacional, porque esto es una zona franca y ello no debería haber esa injerencia dentro de la zona franca en la cual en este momento aduana la tiene. A ver, se acababa de mencionar una reglamentación por parte de aduana, ¿no?, que se atribuye ciertos movimientos que de repente le pertenecerían o serían de tuición de zona franca. ¿Es correcto que se haya elaborado una reglamentación bajo estos aspectos? ¿Quién lo acepta? ¿Quién le da el visto bueno a esta reglamentación? Miren, ellos ya vienen intentando hace mucho tiempo cerrar la zona franca. Ya desde la anterior ocasión no lo han podido porque todo el pueblo, ¿no es cierto?, le interesa que la zona franca siga funcionando porque genera empleos, genera trabajo y genera riquezas también no solo para el departamento, sino también para la población, ¿no? Y es así que aduana poco a poco está queriendo acabar justamente con lo poquito que tenemos en zona franca, ¿no? Nosotros, quiero indicarle que, no a mí, pero a mis antecesores, a la gente que hace mucho tiempo atrás, por ejemplo, quisieron tener esta zona franca, pensaron en todo esto, ¿no es cierto? Pero hay gente que no, o le molesta, creo, que en Cobija nosotros podamos tener la única zona franca sui generis de todo Bolivia, ¿no es cierto? Porque todo el municipio es zona franca. Esto no acontecía en Santa Cruz, en Oruro o en Potosí, ¿no es cierto? Solo acá en Cobija. Es la única zona franca sui generis, porque es la única zona franca que todo el municipio es zona franca, ¿no? Entonces ellos quieren acabar con nuestra zona franca de alguna manera y poco a poco están tomándose atribuciones que no son de aduana, son de zona franca. Ellos simplemente les compete a aduana controlar la documentación que llegue y ver que la mercadería, justamente el control de la mercadería que llegue, esté de acuerdo con la documentación que se tiene, ¿no es cierto? El resto, todo el control es de la zona franca, pero la zona franca está perdiendo en estos momentos justamente esa tuición de controlar todo lo que es la mercadería que llega, que se baja, se hace aforo, todo. Ahora el que hace aforo es aduana, ya no es zona franca, por ejemplo, ¿no? Esa es una tuición netamente de zona franca, no de aduana, ¿no? Por eso le dije, nosotros estamos descontentos con todo esto y con seguridad en las próximas horas nosotros nos vamos a manifestar ya de una manera más técnica o vamos a invitar ya a la presidenta de aduana para que nos visite, ya para que esté y cuando tenga algo que, por lo menos que nos socialice, nos diga voy a hacer esto. Simplemente nos quieren imponer las cosas desde La Paz acá, sin saber cómo vivimos, qué necesitamos y qué queremos nosotros, ¿ya? Y eso es lo que en este momento yo estoy denunciando, el abuso que está cometiendo aduana a nuestra institución, la zona franca. Importante, y este es un tema que por supuesto va a repercutir a nivel nacional. Estamos hablando de algo que ya sucedía en Oruro, que posiblemente estaría sucediendo en nuestro departamento. ¿Qué pasaría en caso de comprobarse? Porque obviamente esto, como medios de comunicación, al recibir esta denuncia vamos a acudir hasta pues los recintos militares para que alguien nos pueda dar una explicación. ¿Y qué pasaría si realmente la carga estuviera ahí? Le voy a decir más, ya no creo que encuentre. Ya no creo que encuentre la mercadería porque según saben que nosotros tenemos conocimiento y que seguramente ya la han llevado a zona franca o han visto algo, ¿no? Pero ya no está en la guarnición militar.
Eso es lo que sabemos también, que la mercadería ya fue llevada a otros recintos. Entonces, de todas maneras, sería interesante entrevistarlo justamente al comandante de la guarnición militar para que él pueda ofrecernos alguna versión. ¿Qué ha pasado? Si en sus recintos había o no la mercadería. De todas maneras, lo que yo sé, por ejemplo, según la denuncia que existe, es que ya sacaron toda la mercadería de allá. Zona Franca no eso es penado por ley. Perdón. Zona Franca no se ha manifestado con respecto a este tema hasta el momento. Hasta el momento no. Lo que entiendo es que han ido a entrevistarlo al licenciado José Luis Méndez, ¿no? Pero no quiso opinar al respecto. Parece que nos dio nosotros a los empresarios para que respondamos a esta situación, ¿no? De todas maneras, yo creo que él, como jefe de una institución, ya, él debe justamente responder a todas estas cuestiones, ya. Esta cuestión está afectando de alguna manera, en una manera negativa a lo que son las actividades empresariales en el departamento Pano. Como le dije, nosotros lo que queremos es que nos dejen trabajar libremente. Aduana que haga su trabajo, pero no dentro de Zona Franca. No tienen por qué controlarnos dentro de Zona Franca. Afuera es el control que debe ejercer aduana cuando las mercaderías que salen de la Zona Franca son llevadas al territorio nacional. Esa es tuición de aduana. ¿Podríamos aclarar para que la población pueda entender mejor? Porque tal vez dicen, bueno, pero el sector afectado serían los empresarios, ¿no? ¿Podríamos explicar la cadena de perjuicio que esto puede desencadenar si sucede así? Si aduana sigue, en este caso, entre comillas, entrometiéndose básicamente en las facultades que tiene Sofra. Claro que sí. Por ejemplo, como yo le decía, aduana hace bastante tiempo ya viene normando algunas políticas que van en perjuicio del empresariado o del comerciante. De alguna forma están haciendo que el comerciante se aburra, se enoje, se moleste, ya por el trato que nos está, en este momento, está ejerciendo aduana en contra del comerciante o del empresario acá en Pano, ¿no? Entonces lo que nos molesta es justamente ese trabajo que está haciendo la aduana, pero en contra del desarrollo del departamento, porque esto va en contra del desarrollo. En el momento, señorita, que aduana se haga cargo, por ejemplo, del territorio de acá, usted no se da idea. Ahorita usted sabe que nosotros, por ejemplo, hay contrabando por todos lados. ¿Se imaginó si aduana se hiciera cargo otra vez? Tuviera la prisión de encargarse, ya no hubiera Zona Franca en Cobija, aduana se hace cargo de todo. El contrabando que va a haber en este departamento va a ser tal vez 10 veces más. ¿No es cierto? No va a favorecer en absolutamente nada. Va a haber fuga de divisas. En fin, vamos a tener tal vez como dice, un pueblo sin ley, ¿no? Usted seguramente conoce Ribera Alta Guayarano. Usted sabía que en Ribera Alta Guayará, por ejemplo, por favor, no tengo nada en contra de Ribera Alta Guayará, por ejemplo, los carros no tienen placa, y el carro que llega con placa, ese es el carro que la policía le cae. Wow. ¿No? Entonces, más o menos así nos vamos a volver. Bien. Aquí en Cobija. Hacía mucho tiempo atrás, por ejemplo, habían justamente eso. Se robaban carros, se dejaban carros aquí en Cobija porque no había control. En la sola facilitación de la entrada de vehículos a la Zona Franca ha cortado todo esto, ¿no es cierto? Ha hecho de que la misma gente tenga acceso, por ejemplo, a mercadería que son más aptas para toda la gente que vive acá en Cobija. Le hablo de motos, le hablo de alimentos, le hablo de todo un poco. Sin embargo, por ejemplo, y rescatando que Cobija, por ejemplo, es el departamento que paga el transporte más caro de todo Bolivia. Sí, bueno. A ver, ¿desde hace cuánto tiempo se presume que podría estar pasando esta situación entre aduana y Sofra? Más o menos. Mire, ya bastante tiempo, ¿no? Nosotros simplemente, le digo, estamos a la vanguardia. De todas maneras, vamos a seguir pendientes y yo le voy a pedir acá al canal, para que el canal, me gustaría saber realmente qué ha pasado con esa mercadería primero, dónde ha ido, ¿no es cierto? Bueno, y qué pasa, por qué no se manifiesta aduana en este aspecto, porque aduana debe manifestar también qué pasó con esa mercadería, dónde la llevaron y todo. Entiendo también que han ido a aduana y bueno,
administrador de aduana dice que no puede responder porque está prohibido por la presidenta de hacer cualquier entrevista, ¿no es cierto? Pero no se olvide, él es un funcionario público. Antes de ser dependiente es un funcionario público y somos nosotros que le pagamos su sueldo a él, ¿no es cierto? Entonces él debe darle una explicación ya al pueblo, al país. Definitivamente. Bueno, nosotros obviamente como medios de comunicación o como medio de comunicación responsable en este caso, así como otras denuncias que llegan hasta nuestro medio, obviamente necesitamos una contraparte, ¿no? Necesitamos saber, en este caso, conocer por parte de Zona Franca cuál sería la situación, aduana, lo propio, los militares. Esto no puede quedarse así, es un tema importante que obviamente como responsabilidad nuestra tenemos que ir a buscar la otra parte de esta versión. Señor Gerardo Lima, ¿algo más para señalar con respecto a este caso? No, sobre esto, como le decía, cerrarlo, pero me gustaría que se pudiera investigar a fondo, ¿no? ¿Qué ha sido con la mercadería que fue llevada a la guarnición militar? Entrevístenlo, por favor, al comandante y que él nos diga, dé su versión también al pueblo de qué ha pasado con todo esto. Le agradecemos por su visita. A usted muchas gracias por la invitación. Muy amable. Gracias. Hasta luego. Bien. Amigos, ahí está. Bueno, esta es la información que tendremos para compartir con ustedes a esta hora de la mañana. Yo les propongo una breve pausa, ¿les parece? Mientras usted analiza las situaciones, generar diferentes opiniones a raíz de la entrevista que acabamos de tener, por supuesto, y las otras, claro que sí. Bueno, vamos a una breve pausa y al volver vamos a cambiar totalmente el ambiente, vamos a ponernos más alegres, obviamente. Tenemos mucho para compartir junto a ustedes. Volvemos. La revista.